En este video veremos un hecho histórico que ha perdurado a lo largo de los siglos. Prepárense para sumergirse en un relato sombrío y fascinante que nos llevará a través de los oscuros pasajes de la historia, con una protagonista que aterrorizó a su país y dejó una huella indeleble en la historia. Descubriremos los hechos increíbles y las leyendas que envuelven a esta enigmática noble, conocida por su obsesión con la juventud y su sed de sangre. Sumérgete en la oscura crónica de la Condesa Sangrienta mientras desentrañamos los secretos detrás de su infame reputación. Nació el 7 de agosto del año 1560 en Nir Bator, ciudad perteneciente a Transilvania, región de la Hungría más profunda. Una época convulsa en un país dividido, con una parte ocupada por los otomanos y otra bajo el mandato de los austriacos Habsburgo. Nacida fruto del matrimonio consanguíneo entre dos primos hermanos, Anna Bathory y Jorge Bathory. Sus padres provenían de sendas ramas de los Bathory, familia que llegó desde Escandinavia a mediados del siglo XII. Perteneció a una de las familias más adineradas y poderosas de la nación, una familia de la más alta aristocracia húngara. Era sobrina de Esteban Bathory, príncipe de Transilvania y rey de Polonia entre los años 1575 y 1586. Su infancia transcurrió en el castillo de los Exed, la rama más extravagante de los Bathory, repleta de tarados y locos a causa de la continua consanguinidad. Su infancia se vio marcada a partir de los 4 años por convulsos ataques debidos probablemente a una epilepsia infantil, pero dichos ataques remitieron pronto y no parecen guardar relación alguna con su posterior comportamiento. A diferencia de lo que solía suceder con las mujeres de su tiempo, Erzsébet recibió una rica y esmerada educación. En una época en que muchos nobles eran analfabetos, la pequeña hablaba 4 idiomas, dominando a la perfección el húngaro, el latín y el alemán. Asimismo, muchos de sus familiares gustaban de prácticas esotéricas y eran estudiosos de la alquimia y la magia. La propia Erzsébet fue influida por su nodriza, quien la inició en prácticas de brujería y en otros rituales relacionados con artes prohibidas. A los 11 años, la prometieron con un importante caballero, el conde Ferenc Nadasdy, 11 años mayor que la niña. Inmediatamente, siguiendo las costumbres de la época, se vio obligada a trasladarse para convivir con la familia de su prometido. A partir de entonces, será su futura suegra, Orsolia, una austera y puritana dama, la encargada de su educación. La convivencia resultó durísima, manteniendo continuos enfrentamientos con Orsolia, a la que despreciaba, recordándole una y otra vez que el apellido Bathory poseía mucho más abolengo que el suyo. Según algunas fuentes, a los 13 años ocurrió el primer suceso sangriento que tal vez marcase de forma atroz la personalidad de la joven Erzsébet. Queda embarazada de un sirviente. Al hacerse pública la noticia, es enviada a un remoto castillo hasta el momento del parto, tras el cual le quitan el bebé y lo hacen desaparecer, mientras el sirviente es castrado y posteriormente despedazado y devorado por los perros del castillo. A los 15 años, convertida ya en una mujer de extraordinaria belleza, se celebró su esperada boda con el conde Ferenc Nadasdy, que tenía por entonces 26 años y se pasaba la vida batallando contra los otomanos. El conde Nadasdy era un valiente caballero que solía participar en todos los conflictos bélicos, sobre todo contra los turcos. Una de sus prácticas habituales era la de empalar a sus enemigos y se distinguía por su crueldad ante los vencidos, de ahí que fuese apodado como el Caballero Negro de Hungría. Curiosa es la correspondencia que mantuvieron los esposos durante las ausencias del conde, intercambiando ideas sobre las técnicas más adecuadas de castigo sobre los criados, algo que, por otro lado, era de lo más normal entre los nobles de la época. Tuvieron 5 hijos, de los que 2 murieron a edades muy tempranas y durante las ausencias, la ya condesa tuvo 3 amantes, un campesino y 2 de sus doncellas. Algunas fuentes indican que fue su tía, la lesbiana Carla, quien la inició en las prácticas homosexuales.
La soledad y el aburrimiento la llevaron a rodearse de alquimistas, magos, astrólogos, brujas, sabios y charlatanes que la fueron introduciendo de nuevo en el mundo esotérico, mientras administraba el castillo con mano de hierro. Es en estos años cuando empieza a pinchar a sus doncellas, clavándoles alfileres bajo las uñas. También comienza a hacerse traer jóvenes y robustas campesinas para morderles los hombros y masticar las carnes arrancadas. La muerte de Ferenc en el año 1604, asesinado en Bucarest supuestamente por una prostituta a la que no pagó sus servicios, fue el punto de inflexión definitivo que permitió a Erzsébet dar rienda suelta a sus actitudes violentas, actitudes a las que la empujaba su más que probable psicopatía. Lo primero que hizo al enviudar fue echar del castillo a su suegra, con la que convivía el matrimonio, y a toda su parentela política. Su aburrimiento se incrementaba. La condesa tenía ya 44 años y crecía su obsesión por mantenerse bella y joven, renaciendo en su mente todo lo que había estudiado sobre hechicería y brujería, recordando que algún sabio le había comentado que la sangre de las doncellas aseguraba la eterna juventud, y, aconsejada por una supuesta bruja de la región, de nombre Dedula, montó una cámara de suplicios en los sótanos del castillo. Un día, mientras una de sus doncellas la estaba peinando, hizo que diese un fuerte jalón sin querer al cabello, provocándole un fuerte dolor. La condesa se giró en un acto reflejo y, asestándole un bofetón, rompió la nariz de la criada. La sangre manchó a quien tuvo la impresión de que la piel rejuvenecía y se volvía más tersa y suave. Entonces ordenó llevar a la joven a la celda de torturas, donde la desangró. La sangre fue vertida en una bañera y por vez primera se bañó en ella. Desde ese momento su mayor obsesión sería la de encontrar mujeres, cuanto más jóvenes mejor, y de ser posible vírgenes para poder bañarse en su sangre y, por supuesto, también beberla. Para ello ordenó que le trajeran campesinas muy jóvenes utilizando la persuasión. Y si ésta no resultaba, ordenó que la secuestrasen. Además, utilizó diversos métodos de tortura para que las muchachas pudieran ser desangradas sin ocasionarles la muerte. Y tras cuidarlas un tiempo, volver a desangrarlas, así una y otra vez, día tras día, ante la masiva desaparición de jóvenes en las zonas limítrofes al castillo. Comenzaron a desatarse los rumores, pero durante un tiempo se mantuvo impune porque elegía a sus víctimas campesinas. En aquellos tiempos, cualquier noble podía usar como simples objetos. Sin embargo, tras la muerte de la bruja Dadula, la condesa fue menos precavida y empezó a raptar a jóvenes de buenas familias. Los rumores se fueron extendiendo por todo el reino de Hungría hasta llegar aquí a la corte, donde además no gozaba de grandes simpatías. Entonces, el emperador Matías II, enemigo político de Erzsébet Báthory, decidió intervenir para adueñarse de las propiedades de la condesa. Envió al primo de Erzsébet, el conde Jorge Thurzó, palatino de Hungría, para investigar lo ocurrido. El 29 de diciembre de 1610, el conde Jorge Thurzó se presentó, junto con sus hombres, en el castillo de su prima, la condesa Erzsébet. La sorprendieron torturando a varias jóvenes. Nada más tras pasar la puerta, encontraron el cadáver desangrado de una mujer. A continuación, hallaron a otra aún con vida. Seguidamente, se toparon con otra joven muerta por culpa de las torturas a las que había sido sometida. Observaron que por todas las habitaciones había gran cantidad de objetos de tortura, y recuperaron un diario en el que la condesa había anotado el nombre de al menos 610 víctimas. Además, en los calabozos hallaron a otro grupo de chicas que aún permanecía con vida, aunque en un grave estado de debilidad debido al permanente sangrado al que se las sometía. Estas jóvenes les dijeron que, después de muchos días de ayuno, les habían servido una cierta carne asada que había pertenecido a los hermosos cuerpos de sus compañeras muertas. Por todas partes había toneles de ceniza y serrín empleados para recoger la sangre que se vertía en el lugar. Debido a esto, todo el castillo estaba cubierto de manchas oscuras y despedía un nauseabundo olor a podredumbre. En otra ala del castillo, la condesa y su séquito de brujos y acólitos fueron sorprendidos realizando un sangriento ritual. Inmediatamente, fueron todos detenidos y llevados a juicio.
Poco a poco, fueron recuperando todos los cadáveres que habían ocultado durante 6 años por los alrededores del castillo. En el año 1612, se celebró el juicio en Bixe contra Erzsébet Báthory y sus colaboradores. La condesa ni siquiera compareció a la vista judicial, acogiéndose a sus derechos nobiliarios, por los cuales podía negarse a declararse inocente o culpable. Además, la acusación se centró exclusivamente en el asesinato de las doncellas nobles, pues los crímenes sobre siervas y campesinas carecían de importancia en aquella época. Pese a ello, algunas de las declaraciones de los testigos y víctimas, así como la descripción de las torturas y vejaciones infligidas, estremecerían incluso al más frío de los hombres. La sentencia declaró a todos culpables. Unos fueron condenados por brujería, otros por asesinato y el resto por cooperación. El mayordomo del castillo y más íntimo colaborador de la condesa, Fixco, fue decapitado y quemado su cadáver. A las brujas Dorotea y Pirosca les arrancaron los dedos con tenazas y luego las quemaron vivas, lanzándolas a una gran hoguera. Edisma, la jorobada, una burguesa acusada de colaboración, fue ejecutada. La más joven colaboradora, llamada Katrina, que solo tenía 14 años, fue la única acusada a la que se le perdonó la vida, gracias a que salió en su defensa una de las víctimas. Fue condenada a recibir 100 latigazos. El palatino, considerando la alcurnia de la condesa, le perdonó la vida, pero fue condenada a ser emparedada en una habitación de su castillo, sin comunicación ni diálogo alguno con el exterior y con solo una rendija por la que se le pasaría algo de alimento y agua. Allí vivió durante casi 4 años, medio muerta de hambre y frío. Nunca mostró arrepentimiento ni comprendió los motivos por los que la condenaron a semejante sufrimiento. Finalmente, el 21 de agosto del año 1614, al anochecer y abandonada de todo, según escribieron los cronistas de la época, apareció muerta la condesa Erzsébet, a la edad de 54 años. La crónica oficial de su muerte decía: Erzsébet Báthory, esposa del influyente varón, magistrado del rey y gran maestre de los caballos, viuda infame y homicida, ha muerto en prisión en serie. Murió repentinamente, sola y sin luz, el 21 de agosto de 1614. Quisieron enterrarla en la iglesia de Cháchtitz, pero los vecinos del pueblo se negaron, considerando no una ofensa. Al final, pudo ser enterrada al noreste de Hungría, en Exed, su localidad natal.